Buenas tardes, jóvenes. Aquí tenemos la clase que nos va a poner al tanto de lo que es la pleura y los pulmones. En la clase anterior vimos la tráquea, los bronquios, que son parte componente de la vía aérea y parte de lo que se conoce como vía aérea inferior. Como un dato de relevancia es que la vía aérea comienza a partir de la nariz, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, pulmones. Esta es la vía que circula durante el proceso de la dinámica ventilatoria. El aire que inspiramos, que es el momento en que llevamos aire a los pulmones para el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Y cuando expiramos, que es la parte del mecanismo ventilatorio en el que el aire sale de los pulmones y viaja hacia el exterior a través de la nariz. A nivel del tejido pulmonar tenemos por aplicar un nombre, la unidad funcional de intercambio gaseoso, que está compuesto por el alvéolo capilar y los sacos alveolares, los alvéolos propiamente dicha. En el proceso ventilatorio, la arteria alveolar libera dióxido de carbono hacia el alvéolo, y el oxígeno que ha llegado al alvéolo desde la nariz, el oxígeno que está en el medio ambiente, llega al alvéolo y se difunde a el capilar alveolar para luego circular ese oxígeno unido a los glóbulos rojos a oxigenar todos nuestros tejidos. La vía aérea se subdivide en vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior está compuesta por la nariz, fosas nasales, faringe y laringe. A nivel del borde inferior de la laringe, donde exactamente inicia la tráquea, que hemos visto en la clase anterior, ahí comenzamos a estudiar la vía aérea inferior. Entonces tenemos que los componentes de la vía aérea inferior son tráquea, bronquio, pulmones y el gran componente protector de los pulmones que se llama pleura. La pleura y los pulmones están contenidos y protegidos por la jaula torácica. Están dentro de la cavidad torácica a ambos lados del mediastino. Nosotros tenemos que el mediastino es el espacio que está ubicado entre los dos pulmones y las dos pleuras. Pulmones y pleura están a ambos lados del mediastino. Estoy tratando de utilizar el láser. Este es el espacio mediastínico, que lo hemos visto en la clase anterior, que decíamos que es un espacio ubicado entre las dos pleuras y los dos pulmones. Hoy que estamos hablando de las pleuras y los pulmones, tenemos que decir que pulmones y sus pleuras están a ambos lados del espacio mediastínico. Recordemos que en el estudio que hicimos del mediastino decíamos que el gran componente del mediastino es el corazón y el pericardio, y también tenemos, entre otras estructuras, los grandes vasos relacionados con el corazón, la tráquea
los bronquios principales, el esófago, los nervios vagos, los troncos simpáticos, el timo, entre otras estructuras. Observemos en esta imagen que cada pulmón tiene una cubierta que está representado aquí por esta estructura color celeste que cubre de manera independiente a cada pulmón. Así que la pleura representa una bolsa protectora. De hecho, los textos hacen referencia de la pleura con el nombre de sacos pleurales. Son una verdadera bolsa que existe una bolsa o saco pleural cubriendo de forma independiente a cada pulmón. Esta membrana pleural que compone el saco pleural deriva, se forma a nivel del embrión del celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario, veremos durante esta semana, da origen a tres membranas serosas, las tres grandes membranas serosas del cuerpo, y dado que tienen el mismo origen embrionario, pues tendrán lógicamente la misma función. Estas tres membranas serosas, pleura, que es la que es objeto de estudio en este momento, pericardio seroso, que lo vamos a ver en la próxima clase, y el peritoneo, que es el que está cubriendo y protegiendo a las asas de intestino, al hígado, al páncreas, el vaso, el estómago, el intestino grueso a nivel abdominal. Estas tres membranas serosas, pleura, pericardio seroso y peritoneo en el abdomen, tienen la función de proteger y lubricar a los órganos con los que están vinculados. En el caso, estas tres membranas producen un líquido seroso, que es precisamente este líquido seroso el que protege, lubrica a los órganos con los cuales están relacionados. En el caso de la pleura, pues el líquido seroso que produce la membrana pleural, el saco pleural, se llama líquido pleural. El líquido pleural se produce en la pleura parietal, ya vamos a entrar en detalle qué es pleura parietal, y se reabsorbe en la pleura visceral que cubre al pulmón. Esto es un proceso continuo de producción y reabsorción. Cuando se rompe el equilibrio entre producción y absorción, se acumula este líquido y lo que tendríamos entonces es una entidad patológica llamada derrame pleural, que obliga muchas veces a poner un tubo de drenaje en el tórax. Ocurre mucho cuando hay procesos de neumonía que afectan el mecanismo de reabsorción del líquido pleural. Dicho esto, como a manera de introducción de la pleura, pasaremos a ver la parte teórica de la descripción de la pleura. Hemos visto las características generales. ¿Qué diríamos de la característica general de la pleura? Bueno, que tiene origen embrionario a partir del celoma intraembrionario, del cual se derivan, ya hemos dicho, pleura, pericardio seroso y peritoneo, que son membranas muy delgadas, muy finas, casi translúcidas, y que cumplen la función de protección y lubricación. Esa es la característica general de la pleura. Como pueden ver, la pleura está compuesta por una pleura parietal y una pleura visceral. Esta división es didáctica. Realmente los sacos pleurales es una sola membrana. Hemos dicho que cada pulmón tiene una membrana pleural.
una, pero aquí podemos ver de que nos hablan de pleura parietal y pleura visceral, y podríamos caer en el error de creer de que la pleura parietal es una y que la pleura visceral es otra y que nada tiene que ver una con la otra, como que se tratasen de dos pleuras diferentes. Realmente la pleura parietal y la visceral es una sola membrana que por fines didácticos primero tenemos que la subdividen en pleura parietal y pleura visceral, y entre estas dos pleuras se forma una cavidad herméticamente cerrada que maneja presiones negativas, llamada cavidad pleural. Y es precisamente entre el espacio que se forma entre la pleura parietal y visceral, que recibe el nombre de cavidad pleural, es donde se secreta el líquido pleural que lubrica los pulmones durante el proceso de expansión de los pulmones en el mecanismo de la respiración. Observen luego, nos describen que la pleura parietal se subdivide en pleura parietal costal, pleura diafragmática, pleura mediastínica y cúpula pleural. Esto aparentemente complejiza más la comprensión sobre las membranas pleurales. Insisto que es una sola membrana. ¿Por qué la división entre parietal y visceral? Debe entenderse bajo el concepto de pleura parietal es la porción de esa membrana serosa pleural que cubre la superficie interna de las paredes del tórax. El término parietal deriva precisamente de la raíz griega parieto, que significa pared. Entonces, los segmentos de la pleura que cubren la superficie interna de las costillas y los músculos intercostales, a eso es lo que se le conoce como pleura parietal costal. La porción de la pleura que cubre la cara superior del diafragma recibe el nombre de pleura parietal diafragmática. La porción de la pleura, de esta misma pleura que estoy describiendo, que se encuentra en contacto con el mediastino, recibe el nombre de pleura mediastínica. Y esta pleura relacionado con las costillas, músculos intercostales, diafragma, espacio mediastínico, en la región superior del tórax, propiamente en la base del cuello, cubre el vértice del pulmón, que es la parte más superior que tenemos en el pulmón, que se llama vértice pulmonar. Entonces, el segmento de la pleura parietal que cubre la superficie superior del pulmón, que es esto precisamente, en la base del cuello, a eso se le llama cúpula pleural. Entonces tenemos en esta imagen, podemos ver que la pleura que está en contacto con las costillas y los músculos intercostales que ocupan los espacios intercostales recibe el nombre de pleura costal. La pleura parietal que cubre la cara superior del diafragma recibe el nombre de pleura diafragmática. Esta parte de la pleura que está en contacto con el espacio mediastínico recibe el nombre de pleura parietal mediastínica, y el segmento de esa misma pleura parietal que cubre el vértice del pulmón recibe el nombre de cúpula pleural. Eso es la descripción de la pleura parietal. Luego tenemos que la pleura mediastínica, una vez que llega
a la región de donde tenemos la penetración de los bronquios en los pulmones, que forma parte del hilo pulmonar. La pleura mediastínica envuelve al hilo pulmonar, que sería esta estructura que estamos viendo aquí. Una vez que envuelve todas estas estructuras, la pleura mediastínica avanza hacia la superficie del pulmón y pues tienen que creerme, esto que se ve un poco brillante sobre la superficie del pulmón es la pleura visceral cubriendo el pulmón. Si exactamente esta estructura que vemos aquí, que se llama ligamento pulmonar, está formado por pleura, por membrana pleural. Si nosotros pudiéramos desprender a partir de aquí estas dos membranas, caeríamos sobre el tejido pulmonar propiamente dicho y no veríamos que no es brillante, blanco nacarado. La superficie del pulmón no tiene ese color. Lo vemos así aquí en esta imagen porque lo que vemos es la pleura visceral cubriendo al tejido pulmonar. Para que nos entendamos, la pleura visceral que cubre la superficie del pulmón, podríamos compararnos con la piel que nos cubre todo el cuerpo. Es la piel del corazón, del pulmón, la pleura visceral. Precisamente por eso recibe el nombre de pleura visceral, porque la víscera que estamos estudiando en este momento es el pulmón. Así que, dado que esta porción de la membrana pleural que cubre el pulmón completamente, incluso penetra en las cisuras del pulmón, penetra a la profundidad de estas cisuras. Esta es la cisura horizontal, ya la vamos a ver. Esta es la cisura oblicua. Vemos cómo la pleura visceral penetra en esa cisura, luego de cubrir los lóbulos del pulmón, está en íntimo contacto con el tejido pulmonar. Y es una buena comparación. La pleura visceral es la piel del pulmón, del tejido pulmonar. En dependencia de la región donde estamos observando la ubicación de la pleura, ya sea en la costilla, en el diafragma, en la superficie del pulmón, en el caso de la pleura visceral, recibe su irrigación. Ya hemos visto la definición de cavidad pleural, lo repito. La cavidad pleural es el espacio virtual que existe entre las porciones de la pleura parietal y la pleura visceral que hemos visto que se encuentra cubriendo el pulmón. Entre estas dos porciones de la pleura se forma la cavidad pleural, que ya he dicho que es el espacio donde se acumula el líquido pleural que lubrica y protege al pulmón del roce de la superficie pulmonar sobre la costilla, evitando daño de la superficie del pulmón. En cuanto a la irrigación de la pleura costal está dada por las arterias intercostales anteriores y posteriores. Las arterias intercostales posteriores son ramas de la arteria torácica, aorta torácica, y las intercostales anteriores son ramas de la arteria torácica interna o mamaria interna. La irrigación de la pleura diafragmática está por la arteria musculofrénica, que es rama terminal de la arteria torácica interna. La porción mediastínica de la pleura parietal está irrigada por las arterias mediastínicas, que nacen tanto de la aorta torácica como de la arteria torácica interna. Y
La cúpula pleural está irrigada por las arterias cervical profunda y cervical transversa, ramas de estas dos pequeñas arterias que nacen del cuello. De ahí su nombre de cervicales, cervical transversa, cervical profunda. La irrigación de la pleura mediastínica está dada por las arterias bronquiales, que son las mismas que oxigenan y nutren el tejido pulmonar. Dado que la pleura visceral está en contacto con el tejido pulmonar, lógicamente son las arterias que irrigan y nutren el tejido pulmonar las mismas que irrigan a la pleura visceral. En cuanto a la inervación, la inervación en general de la pleura, la parietal está inervada por los nervios intercostales o toracoabdominales. Participan también los nervios frénicos, que son ramas de la arteria, perdón, del plexo cervical. Bueno, hemos visto lo que son las pleuras. Vamos a ver esta imagen que nos muestra didácticamente. Aquí vemos, este es pleura parietal. Vemos aquí un corte de las costillas y los músculos intercostales. Esto es pleura parietal costal. Aquí vemos cómo se forma un fondo de saco. Esto tiene importancia más bien clínica. Vemos que se refleja luego que llega la pleura costal a la zona del diafragma. Se refleja sobre la cara superior del diafragma, formando la pleura diafragmática. Y esto que vemos aquí es la pleura mediastínica. Esto es parte de la pleura parietal costal. Debemos de entender eso porque se ha cortado el esternón y se han cortado los cuerpos de las costillas, y nos permite ver la región anterior de la pleura costal, donde han retirado las costillas y los músculos intercostales. Esto todavía es pleura costal. Aquí lo han resecado a ambos lados, al lado opuesto, contralateral. Pueden ver también que han cortado la pleura parietal costal con la intención de ver la pleura que cubre la superficie del pulmón, que es la pleura visceral. Entonces, ¿cuál sería la cavidad pleural? Es el pequeño espacio que está aquí, por eso lo describen como un espacio virtual. Ese pequeño espacio que está entre el pulmón y la pleura costal. Aprovecho la imagen para que observemos. Esta es la arteria y la vena intercostal, torácica interna. Vemos cómo pasa por delante de la pleura costal, y por eso hemos mencionado de estas arterias. Estamos viendo, están cortaditas las arterias intercostales anteriores, que nacen precisamente de la arteria torácica interna y dan irrigación a la pleura costal. Aquí vemos también a la arteria musculofrénica, que recorre la cara superior del diafragma, y vemos estas pequeñas arteritas que se dirigen a dar irrigación a la pleura diafragmática. Al lado contralateral también podemos ver esa misma situación. Esta es la parte terminal de la arteria torácica interna, y esta es la torácica interna, que es rama de la arteria subclavia. Aquí la han cortado junto con la pleura, y aquí igual la han cortado. El trayecto de ella descendente pues sería este. Hasta ahí llega y da origen a sus dos ramas terminales, que son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior, que se dirige al abdomen. Cuando veamos el abdomen vamos a mencionar esta arteria epigástrica superior dando irrigación a músculos abdominales. De momento eso no nos interesa. Pasaremos a hablar, una vez que hemos descrito la pleura, de los pulmones.
Los pulmones, ya hemos dicho, forman el gran componente de la vía respiratoria inferior. En el tejido pulmonar tenemos la unidad alvéolo capilar, donde se da el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono. Sabemos que son dos pulmones cubiertos por sus sacos pleurales de forma independiente de los sacos pleurales. Cada pulmón tiene su saco pleural protector. Y hemos dicho que los pulmones están a ambos lados del mediastino, cubiertos por sus sacos pleurales. En cuanto a características generales de los pulmones, están compuestos por tejido elástico, por lo cual desde el punto de vista funcional, fisiológico, se ha dicho que la inspiración, el mecanismo de llevar aire a los pulmones, es un mecanismo activo, en el sentido de que para llevar aire a los pulmones se tiene que ejecutar acciones musculares, contracciones de los músculos, de los cuales el diafragma es el músculo más importante para la inspiración. Luego, para sacar el aire de los pulmones, es un mecanismo bastante pasivo, porque los pulmones, por su contenido de tejido elástico, tienden a colapsarse una vez que ha entrado el aire en la inspiración. La salida del aire se hace por el colapso pulmonar, producto de que tiene componente elástico. La salida del aire desde los pulmones hacia la nariz es un tanto pasivo en el sentido de que no participan de forma muy activa los músculos respiratorios. Los pulmones pues son dos, uno derecho, uno izquierdo. Tenemos que recordar el gran componente del mediastino, que es el corazón, y de sobra es conocido para todos que el corazón está un poco tirado, desviado hacia el lado izquierdo de la cavidad torácica. Por tanto, el pulmón izquierdo está más en contacto con el corazón que el pulmón derecho. Dije más en contacto. Sí hay contacto del pulmón derecho con el corazón y el pericardio. Esto sí hace que nos digan luego que el pulmón, por la presencia del corazón hacia el hemitórax izquierdo, se describe que el pulmón izquierdo es más delgado. El pulmón derecho es más ancho. Por el mismo asunto de la presencia del corazón sobre el hemidiafragma izquierdo, esto hace que el hemidiafragma izquierdo sea más bajo que el hemidiafragma derecho. El hemidiafragma derecho, por tanto, es un poco más alto. Y esto es lo que condiciona otra característica comparativa de los dos pulmones, que nos dicen que el pulmón derecho es más corto. El pulmón izquierdo es más largo. El pulmón derecho más corto. Y estas características quizás condicionan que vamos a estudiar que en el pulmón izquierdo existen solo 2 lóbulos y en el pulmón derecho existen 3. El pulmón derecho es más ancho y más corto. Quizás esto es lo que favorece que se formen en el periodo embrionario 3 lóbulos al lado derecho en el pulmón derecho y 2 lóbulos al pulmón izquierdo. Esas son características generales. En cuanto a las caras y bordes de los pulmones, tenemos que cada pulmón tiene 3 caras y 3 bordes. De estas caras tenemos esta cara, que es la cara que está en contacto con el mediastino. Le llaman cara medial o cara mediastínica.
mediastínica porque es la que está en contacto con el mediastino. En esta cara podemos ver la impresión cardíaca, podemos ver el surco para la vena cava superior. Hacia arriba de este surco tenemos el surco para el tronco venoso brachiocefálico derecho. Recordemos que estamos viendo el pulmón derecho, por tanto este es el surco para el tronco venoso brachiocefálico derecho. Esto de aquí es la impresión cardíaca, llamada así porque ahí se relaciona con el corazón y el pericardio. Ya les había mencionado el surco para la vena cava superior, y por arriba de ella tenemos el surco para el tronco venoso brachiocefálico derecho. No puede ser el tronco brachiocefálico izquierdo porque estamos viendo el pulmón derecho. Aquí tenemos la impresión que hace la tráquea. Por detrás de esta impresión tenemos la impresión del esófago. Aquí tenemos, rodeando al hilio pulmonar, que es esto, tenemos el surco para la vena ácido. Y este surco que está por detrás del hilio pulmonar, el surco que se forma por la relación que hay de esta zona con el esófago. Aquí tenemos el surco para la arteria subclavia derecha, este pequeño surco. Vemos que aquí en esta cara medial o cara mediastínica, llamada así, repito, porque está en contacto con el mediastino, tenemos un componente anatómico importante del pulmón, que es el hilio pulmonar. Tenemos que definir entonces qué es un hilio en general. Para los órganos se define como el hilio de un órgano el punto anatómico donde penetran y salen todas las estructuras anatómicas que tienen que ver con el funcionamiento de ese órgano. Así, por ejemplo, tenemos en el riñón el hilio renal, ¿verdad? En este momento estamos observando en la cara medial del pulmón el hilio pulmonar. Vemos aquí en diferentes colores, en rojo, azul y amarillo, vemos los tres elementos más importantes del hilio pulmonar. En rojo vemos las dos venas pulmonares, una y otra. Y en azul vemos la rama de la arteria pulmonar, azul. Y en amarillo tenemos el bronquio principal penetrando al pulmón. Esta imagen, repito, es de un pulmón derecho, por tanto, este es el bronquio principal derecho. Recordemos que en la clase que vimos de la tráquea, decíamos que la tráquea se bifurca a nivel de la cuarta vértebra lumbar, torácica, perdón, a nivel de la cuarta vértebra torácica en dos bronquios principales, que son el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, en correspondencia con la existencia de dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Les aclaro que de manera general en los atlas nos representan en color azul a las venas y en color rojo a las arterias en general. Pero para el caso del corazón, lo vamos a ver esto de nuevo en el corazón, les pido que no se les olvide. Para el caso del corazón, las venas pulmonares las representan en rojo y la arteria pulmonar las representan en azul. Esto es para que tengamos presente que el tipo de sangre que viaja por la arteria pulmonar es sangre no oxigenada, sangre venosa, sangre que sale del corazón hacia los pulmones a oxigenarse. Por eso la sangre que viaja por la arteria pulmonar y sus ramas que se dirigen a los pulmones,
la representan en azul. Esa es sangre sin oxígeno, sangre venosa. ¿Por qué entonces dirían ustedes, por qué le dicen arteria pulmonar y por qué no le dicen vena pulmonares a esta? Por el tipo de sangre que viaja. Son arterias, la arteria pulmonar es una arteria por sus características histológicas que muestra en sus paredes. Es rica en fibras musculares y fibras elásticas, es más gruesa la pared que en las venas. Lo mismo tendríamos que decir de las venas pulmonares. ¿Por qué las venas pulmonares, que esta y esta, hay 2 venas por cada pulmón, las representan en rojo? Histológicamente, si llevamos un trozo de la pared de este vaso al microscopio, observaríamos que sus características son histológicas de una pared de un vaso venoso. Pero las representan en rojo, a pesar de que son venas, porque la sangre que ha llegado al pulmón a través de las arterias pulmonares a oxigenarse a los pulmones, a oxigenarse en la unidad alveolo capilar, esa sangre retorna al corazón desde los pulmones a través de estas 2 venas pulmonares, que vamos a ver cuando veamos el corazón. Las venas pulmonares se unen a la aurícula izquierda del corazón. Una vez que la sangre que ha llegado del corazón hacia los pulmones por esta arteria pulmonar se oxigena la sangre en el pulmón y retorna esa sangre al corazón a través de estos 2 vasos que son venas pulmonares, la sangre es rica en oxígeno y por eso la representan a las venas pulmonares en rojo. Espero que quedemos claros de eso. Quizás ustedes me estarían diciendo, a pesar de que tengo ahí en la imagen arriba, pulmón derecho, vista medial, uno tiene que aprender a diferenciar, esto nos puede ocurrir en el laboratorio, la imagen del pulmón derecho y del pulmón izquierdo con solo identificar el número de lóbulos que tiene. Veamos aquí, este es un lóbulo, el lóbulo superior, este es el lóbulo medio, el lóbulo inferior. Tiene 3 lóbulos. Esta es una cisura, la oblicua, y esta es otra cisura, la horizontal. He dicho que el pulmón izquierdo en la introducción tiene solo 2 lóbulos. El derecho tiene 3. Aquí lo tenemos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Así que con solo ver los lóbulos, la cisura, uno se acostumbra a identificar si es un pulmón derecho o un pulmón izquierdo. Bueno, he hablado de la cara medial. Luego tenemos la cara basal o inferior. Hemos dicho que son 3 caras y 3 bordes en cada pulmón. Cara medial o mediastínica, la cara inferior o basal y la cara costal. Esas son las 3 caras. Los bordes son borde anterior, que sería este. Ese es el borde anterior. Borde posterior, que sería este. Y el borde inferior, que es este. Como podemos ver en la imagen, el borde inferior, que es todo esto, y el borde anterior son agudos, son delgados. En cambio, el borde posterior es romo, es amplio el borde posterior. Ese borde se acomoda a lo que se conoce en la jaula torácica o en las paredes del tórax como surco pulmonar. El surco pulmonar aloja este borde, por eso le llaman surco pulmonar, y ese surco pulmonar en la jaula torácica está compuesto por los extremos posteriores de las costillas y las vértebras torácicas. Así que de los 3 bordes, repito, 2 bordes son agudos, el inferior y el anterior, y un borde es romo, que es el borde posterior. Ya describimos la cara medial. Ahora vamos a hablar de las otras 2 caras. Esta es la cara inferior o basal, es cóncava, provocado esta superficie cóncava por la relación que hay de esta cara con la cara superior del diafragma.
Esta cara descansa sobre el diafragma, de ahí que algunos autores le llaman cara diafragmática del pulmón. La cara superior del diafragma es convexa y sobre esta cara descansa, sobre esa cara del diafragma, la cara superior, descansa la cara inferior del pulmón. Por tanto, para que haya una relación recíproca entre la cara superior del diafragma y la cara inferior del pulmón, si el diafragma es convexo en su cara superior, la cara del pulmón que descansa sobre el diafragma tiene que ser cóncava. Hay una correspondencia entre estas dos superficies. Entonces esta es la cara inferior o diafragmática o cara basal. La cara costal es la que está en contacto. Esta sería la cara costal de los dos pulmones. Veremos si tengo una imagen. Aquí tenemos, ya hemos señalado que esto es parte de la cara costal del pulmón derecho y la cara costal del pulmón izquierdo. Aprovecho para señalar un detalle del borde anterior. Este es el borde anterior del pulmón derecho, parte del borde anterior, no lo vemos todo. Este es parte del borde inferior del pulmón derecho. Pero observemos aquí qué pasa con el borde anterior del pulmón izquierdo. Este es el borde, parte del borde, digo parte porque debemos de entender que hacia arriba, cubierto por la pleura parietal, se continúa el borde anterior. Observen ustedes que si comparamos la imagen del borde anterior del pulmón izquierdo con el borde anterior del pulmón derecho, aquí se nos forma una escotadura. Precisamente se llama escotadura. El nombre de la escotadura lo da esta estructura. Este es el pericardio cubriendo el corazón. Se llama escotadura cardíaca, porque precisamente a través de esta escotadura el pericardio y el corazón hacen contacto con la pared anterior del tórax. Entonces, en concreto, en la descripción del borde anterior en el pulmón izquierdo, se nos dice que el borde anterior del pulmón izquierdo, específicamente en el lóbulo superior, porque este es el lóbulo superior, este es el inferior, separados por la cisura oblicua, nos dicen específicamente que en el borde anterior del pulmón izquierdo, en su lóbulo superior, se observa la incisura cardíaca, que permite la proyección de la punta del corazón hacia la pared anterior del tórax. Por debajo de la incisura cardíaca se forma esta estructura formada por el tejido del lóbulo superior del pulmón izquierdo, llamada língula pulmonar por su forma de lengua. Le llaman língula pulmonar. Está ubicada por debajo de la incisura cardíaca, língula pulmonar. Entonces, ¿qué nos dicen de la cara costal? La cara costal nos dicen que es de superficie convexa, que es esta cara, llamada cara costal precisamente porque está en contacto con las costillas y los músculos intercostales. Es la cara más amplia y es la que presenta como detalle las impresiones de las costillas. Luego tenemos que revisar los surcos, las impresiones más importantes que tenemos en la cara medial del pulmón izquierdo, porque hemos visto las impresiones que hay en el pulmón derecho, que es este, ¿verdad? No hemos señalado, miren qué lindo, las impresiones que se observan en la cara medial del pulmón izquierdo.
aquí tenemos la impresión cardíaca. Si retienen en su memoria la impresión cardíaca que hemos visto en el pulmón derecho, pues esta es más amplia. Y por supuesto es más amplia por lo que sabemos que el pulmón izquierdo comparte espacio con el corazón que está hacia la izquierda en la cavidad torácica. Todo esto sería la impresión cardíaca. Aprovecho esta imagen para recalcar la presencia en el lóbulo superior. Este es el lóbulo superior del pulmón izquierdo, este es el lóbulo inferior, separado por la única cisura que está presente en este pulmón, que es la cisura oblicua. Y ustedes me dirán, hombre, ¿por qué se llama cisura oblicua? Pues por su recorrido, su trayecto es oblicuo. Entonces tenemos aquí en el borde anterior, esta sería la incisura cardíaca y esto sería la língula pulmonar. Queda claro que estos dos detalles presentes en el pulmón izquierdo pertenecen al lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Qué otros surcos vemos aquí? Que aparecen estos surcos por la relación que tienen con vasos sanguíneos y con estructura, como el caso del timo. Aquí tenemos esta impresión, la forma del timo. El timo, para que ustedes sepan, es un órgano que produce células blancas, glóbulos, células de defensa, linfocitos. Para la defensa es parte del sistema inmunológico. El timo en las primeras etapas de la vida, hasta más o menos al final de la edad escolar, luego de los 7 años de vida, el timo comienza a desaparecer. Desaparece, pero no quedamos desprotegidos porque tenemos otras estructuras, la médula ósea, el vaso, en las primeras etapas de la vida, incluso el hígado, producen células de defensa y producen anticuerpos. El timo involuciona y desaparece luego de la etapa escolar. Ya en el periodo escolar, 7, 8, 9 años, comienza el proceso de involución. El timo desaparece. En los ancianos no existe. Entonces tenemos que si esta es la impresión cardíaca, observemos la relación que hay de la impresión cardíaca con este tremendo surco. Cuando vi este surco fue que dije, vean qué lindo. Este es el surco de una gran arteria que nace del corazón, que ocupa esta fosa, que es la arteria aorta. Vean cómo el surco de la arteria aorta rodea al híleo pulmonar y luego pasa por detrás ya con el nombre de aorta torácica, aorta descendente. La porción torácica es la aorta descendente. Si a ustedes le señalan esto en cualquier examen práctico, desde aquí hasta la base del pulmón, pues sería la respuesta surco para la arteria aorta. Revisemos aquí el híleo pulmonar. Ya tenemos nosotros el concepto de lo que es el híleo pulmonar, donde las tres estructuras más representativas son las dos venas pulmonares. Lo vimos también en la cara medial del pulmón derecho. Estas serían las dos venas pulmonares izquierdas. Esta sería la arteria pulmonar izquierda y el bronquio principal izquierdo. Hay otras estructuras menores. A veces uno comete el error de decir las estructuras principales. Son las de mayor dimensión. Porque también son principales estos dos pequeños vasos que estamos viendo aquí. Muy importantes. Tan importante como el bronquio principal, las venas pulmonares o la arteria pulmonar. Estos dos pequeños vasos son las arterias bronquiales. ¿No son importantes? Claro que sí. Estas arterias bronquiales son las que oxigenan y nutren a los pulmones y a la pleura visceral.
Así que son importantes. Por estas arterias bronquiales viaja el oxígeno y los nutrientes para las células pulmonares del tejido pulmonar. Vemos los ganglios linfáticos del hilo pulmonar, son los ganglios linfáticos pulmonares que forman parte del sistema de defensa del pulmón. También tenemos las venas bronquiales que no están representadas aquí, y también tenemos, importante, que a través de este hilo pulmonar penetran los nervios que forman el plexo pulmonar, que inervan a los pulmones. El plexo pulmonar, recuerden ustedes que lo dije cuando describimos el esófago y la tráquea, los bronquios, les dije, vamos a comenzar a estar de forma reiterativa, repitiendo siempre sobre la inervación de los órganos torácicos y abdominales. Vamos a estar repitiendo que están inervados por los nervios vagos, ramas de los nervios vagos y ramas de los ramos nerviosos de los troncos simpáticos. Pues entonces el plexo pulmonar está formado por fibras de los nervios vagos, fibras nerviosas de los nervios vagos o décimo par craneal, y fibras nerviosas que proceden de los troncos simpáticos. Esa es la inervación de los pulmones. Entonces, hasta este momento hemos visto las generalidades de los pulmones, sus caras y sus bordes, sus lóbulos. He dicho que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo que tenemos en pantalla tiene 2 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. Hemos señalado las caras, cara medial, cara lateral o costal y cara inferior o basal, y sus 3 bordes, anterior, inferior y posterior. Recalco que en cuanto a los bordes, el borde anterior es agudo, igual que el borde inferior, y que el borde posterior es romo. Todo esto es el borde posterior. A esto es lo que se conoce como, ahí aparece señalado, apex, que equivale a decir vértice del pulmón. En cuanto a otro detalle de la descripción de los pulmones, es la descripción de los segmentos pulmonares. De esto ya tenemos descrito cuando vimos los bronquios. Habíamos dicho que hay bronquios de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto orden, de los cuales desde el punto de vista macroscópico nos interesan los 3 primeros: bronquios de primer orden, bronquios de segundo orden y bronquios de tercer orden. Esto imagínenselo ustedes como un pequeño arbolito que nace, se proyecta desde el suelo donde están cimentadas sus raíces, se eleva y a cierta altura comienza a dar ramas. Esta comparación es muy fiel a la descripción de las divisiones de la tráquea en bronquio. Pues entonces este tronquito de este árbol, probablemente veamos algunos árboles que primero dan 2 ramas gruesas que nacen de su tronco. Eso serían los bronquios de primer orden. Luego estas 2 ramas gruesas, que serían el bronquio principal derecho y el izquierdo. Luego estos 2 bronquios principal derecho e izquierdo, llamados también de primer orden, nacen otras ramas, y esta sería la segunda división. Esa es la lógica que le dicen de segundo orden. En la segunda división tenemos los bronquios de segundo orden, que le llamamos en la clase anterior bronquios lobares, y reciben este nombre, bronquios lobares o de segundo orden. Lobares porque penetran a cada uno de los lóbulos de los pulmones. Y una vez que estos bronquios lobares, que es la segunda división de esas ramas de este árbol que nos estamos imaginando, en cada lóbulo de estos bronquios lobares, estas pequeñas ramitas llamadas de segundo orden, se ramifican. Ya serían la tercera generación de las ramas de este árbol. Por eso le llaman bronquios de tercer orden. Y como estos bronquios de tercer orden penetran a cada segmento que está presente en cada uno de los lóbulos, le llaman bronquios segmentarios.
la suma de un bronquio segmentario con el segmento que le corresponde dentro del pulmón, dentro del lóbulo, perdón. A esto es lo que le llaman división bronquiosegmentaria o segmentos broncopulmonares. Entonces vamos a ver que lo macroscópico, lo grande es que tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo con dos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. Observen ustedes aquí, esta imagen me permite señalarle algo de lo que les acabo de describir en lenguaje figurado con el pequeño arbolito. Este corte que hicieron aquí exactamente todavía corresponde al bronquio pulmonar o de primer orden, bronquio pulmonar derecho. Observen ustedes que aquí hay una división, esta es una división y esta es otra. ¿Por qué se dividió en dos ramas este bronquio principal? Porque precisamente el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Entonces, esta división y esta otra, este sería el bronquio lobar inferior, porque va hacia el lóbulo inferior, y este de aquí sería el bronquio lobar superior, porque va hacia el lóbulo superior. Me permite esta imagen mostrarle aquí, voy a quitar el cursor láser y vemos allá en el fondo se está dividiendo esta cavidad en dos pequeñas cavidades. Ciertamente lo hace en 5, porque vamos a ver que el lóbulo superior izquierdo tiene 5 segmentos broncopulmonares, algunos autores dicen que son 4. Pero vemos que efectivamente este bronquio lobar superior en el fondo ya se está dividiendo, y esas divisiones que vemos ahí son los bronquios segmentarios, que se dirigen a los segmentos que componen el lóbulo superior. Vamos a ver, analizar esto mismo que estamos haciendo con esta imagen en el pulmón derecho. Aquí tenemos pues no está tan claro, pero no está tan claro, no está claro como lo vimos en la otra imagen. No se ven los bronquios segmentarios, es más, se ven solo dos bifurcaciones. Ciertamente el pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos. El lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior o basal. ¿Por qué le dicen a este lóbulo basal? La cara inferior del lóbulo inferior, valga la redundancia, del lóbulo inferior forma lo que le llaman la base del pulmón. ¿Y por qué base? Porque el pulmón lo han comparado con un cono de vértice superior y base inferior. De ahí la descripción por algunos autores, que en vez de decirle cara inferior del pulmón, le llaman cara basal. Y de ahí que también nos digan que nos describan lóbulo inferior o lóbulo basal, porque gran parte de la cara inferior o basal del pulmón está formada precisamente por este lóbulo. Entonces tenemos que en este pulmón nos describen esta cisura, que realmente no es tan horizontal, pero bueno, ciertamente tiene un trayecto más horizontal que esta otra cisura. Esta es la cisura horizontal. ¿Cómo podemos definir la ubicación de la cisura horizontal en el pulmón derecho? Como podemos ver, a esto lo hemos llamado lóbulo superior y esto le llamamos lóbulo medio. El lóbulo medio, enfatizo, no existe en el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo hemos descrito nada más el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, pero aquí en el pulmón derecho, la presencia de esta cisura nos permite separar el lóbulo medio del lóbulo superior. Ese es el papel que cumple la cisura horizontal. Si observamos la ubicación de la cisura oblicua, nos permite separar
nos permite identificar el lóbulo inferior o basal de los lóbulos superior y medio. Eso es lo que definen, ese es el papel que le asignan a la presencia de la cisura oblicua en el pulmón derecho. Repito, la cisura oblicua del pulmón derecho nos separa el lóbulo inferior del lóbulo superior y del lóbulo medio. Vamos a escribir entonces lo que se conoce como segmentación pulmonar. Aquí tenemos, por supuesto, no esperemos ver esto que estamos viendo aquí, que son imágenes de un atlas en el laboratorio. En el laboratorio vemos al tejido pulmonar de un color uniforme, todos los lóbulos, marrón, grisáceo. Entonces tenemos aquí que con fines didácticos nos colorean, qué lindo si fuera así, nos colorean los diferentes segmentos broncopulmonares. Esta es la cara lateral del pulmón, esta sería la superficie lateral o costal de los pulmones, tanto el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces tenemos que, en primer lugar, señalar que el pulmón, los dos pulmones están compuestos por 10 segmentos broncopulmonares. De la siguiente manera. Hablando del pulmón derecho, el lóbulo superior tiene 3 segmentos. Aquí tenemos la dificultad que estas no son imágenes tridimensionales, ¿verdad? Pero dichosamente en algunos lóbulos vamos a ver la correspondencia del número de segmentos que están presentes. Nos dicen que en el pulmón derecho, en el lóbulo superior existen 3 segmentos broncopulmonares y aquí lo podemos confirmar. Este es el segmento apical del lóbulo superior. Este es el segmento posterior del lóbulo superior derecho y este es el segmento anterior, segmento broncopulmonar anterior del lóbulo superior del pulmón derecho. En el lóbulo medio tenemos 2 segmentos. El segmento broncopulmonar medial en color café y en crema tenemos el segmento broncopulmonar lateral del lóbulo medio del pulmón derecho. En el lóbulo inferior, pues aquí vemos desde su cara lateral, aquí no vemos la cara inferior ni la cara medial. Por tanto, aparentemente en esta imagen tiene 3 segmentos, pero son 5. Insisto, esto no es una imagen tridimensional. En esta vista lateral del pulmón, o la que estamos viendo la cara costal, tendríamos que señalar en lila el segmento broncopulmonar apical inferior. ¿Por qué apical inferior? Tenemos que diferenciarlo de este segmento que es el apical del lóbulo superior. Entonces este es el apical del lóbulo inferior. Tenemos el segmento basal lateral, el segmento basal anterior y tenemos otros 2 segmentos que no los vemos, el segmento basal medial y el segmento basal posterior. Entonces tenemos 5 segmentos en el lóbulo inferior. Estos mismos 5 segmentos están presentes en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Aprovecho para que veamos que tienen el mismo color y por supuesto los mismos nombres en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y en el lóbulo inferior del pulmón derecho. La diferencia está en agregarle si estamos enumerando o reconociendo los segmentos del lóbulo inferior del pulmón derecho o del pulmón izquierdo, tenemos que decir derecho o izquierdo. Entonces, en resumen, hablando de los lóbulos inferiores, tanto el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, los dos tienen los mismos segmentos, segmento apical inferior
izquierdo, si estamos hablando del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, o derecho, si estamos hablando del lóbulo inferior del pulmón derecho. Segmento apical, segmento inferior o basal anterior, segmento inferior o basal posterior, segmento inferior o basal medial y segmento inferior o basal lateral. Lo único que cambia es derecho o izquierdo, pero tienen el mismo nombre. En el lóbulo superior del pulmón izquierdo tenemos el segmento apical y aquí tendríamos, ¿qué hace falta aquí? Que está presente aquí el color verde. Aquí hay algunos autores que no consideran el segmento posterior del lóbulo superior. Fíjense que aquí le llaman, fusionan, unen este segmento con este, que los vemos separados en el pulmón derecho, lo fusionan al lado izquierdo y le llaman ápico posterior. Este sería el segmento apical superior del pulmón izquierdo y aquí tendríamos el segmento posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Pero en este autor de este atlas lo fusiona. Eso hace que desaparece el concepto de segmento posterior del lóbulo superior y por tanto describen 9 segmentos en el pulmón izquierdo. Pero si hay autores que reconocen de que aquí hay un segmento posterior superior del pulmón izquierdo y luego tenemos el segmento anterior superior del pulmón izquierdo. En la língula, todo esto es la língula, tenemos dos segmentos, el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. ¿Qué tenemos en esto entonces? Que ustedes se fijan, tenemos dos segmentos en la língula que por asuntos didácticos nos los pintan con los mismos colores de los dos segmentos que están en el lóbulo medio del pulmón derecho, para recalcar lo que se ha considerado en anatomía de que la língula del pulmón izquierdo equivale al lóbulo medio del pulmón derecho. Por eso nos pintan la língula con dos segmentos, uno en crema y uno en café, igual que los dos segmentos que están en el lóbulo medio del pulmón derecho. Nada más que en el pulmón derecho, en el lóbulo medio, se llaman segmento lingular medial y segmento del lóbulo medio medial y segmento lateral del lóbulo medio. Aquí en la língula se llaman segmento lingular o de la língula superior y segmento inferior de la língula o segmento lingular inferior. Y repito, los segmentos tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho son segmento apical inferior, segmento inferior o basal lateral, segmento inferior o basal medial, segmento inferior o basal anterior y segmento inferior o basal posterior. 5 segmentos broncopulmonares para cada lóbulo del pulmón, para cada lóbulo inferior de los dos pulmones, nada más que se le agrega derecho o izquierdo en el caso que estemos analizando ya sea el pulmón derecho o el izquierdo. Luego les tendría que decir que para las dudas, las preguntas que tengan que hacer, las vamos a programar para el día lunes a las 2 de la tarde y podemos hacer otra sesión el miércoles que vamos a ver corazón y pericardio. Les pediría que vayan estudiando este tema y el viernes nos volvemos a contactar para ver las dudas y las preguntas de corazón y pericardio y ver de qué manera vamos organizando las actividades prácticas para los que puedan asistir y también programarnos en la realización del segundo examen. Bajo este sistema vamos a terminar la parte teórica y luego veremos
veremos cómo hacemos el tercer examen. Fernando, Fernando. Ajá. Le di un golpe ahí.